Hola, estoy de vuelta. He demorado mucho en subir video y la razón es porque he estado siguiendo mis estudios. No me ha dado tiempo de hacer otras cosas, pero en fin, nadie me preguntó por eso. Lo importante es que estoy aquí y vengo a darles una reseña de esta joya. Hablo de este libro rojo que ves en pantalla. Calculus, escrito por Michael Spivak, es un libro excepcional para cualquier estudiante. El cálculo es el primer encuentro real que un estudiante tiene con las matemáticas cuando inicia una carrera. Para el que busca conocimiento, es la primera herramienta que uno aprende para la descripción del mundo que rodea. Hablando de manera general y prejuiciosa, afirmo que el que no sabe cálculo no sabe nada de matemáticas o física. En fin. Pero hablemos del libro que atañe el cálculo desde un punto de vista muy pedagógico. Yo personalmente comentaré, informaré, haré spoiler lo que tiene este libro. El título del video tal vez no sea muy llamativo, tal vez le debí poner como que físico reacciona. Si estás viendo este video no te vayas y quédate hasta el final, que lo que diré será importante y tal vez te ayude. Entonces comencemos. Comencemos hablando de cuál es la intención de este libro, es decir, para qué fin está escrito. Cualquier profesor que enseñe análisis matemático debe desarrollar al alumno la intuición más que los métodos de cálculo. El autor así plantea en su libro mostrarte la precisión y el rigor de los conceptos matemáticos y que este rigor y precisión no sean un fin en sí mismo, sino que ésta sea una forma natural de formular y pensar las cuestiones matemáticas. En otras palabras, quiere que desarrolles una línea de pensamiento lógico. Así, por lo tanto, el libro no tiene objetivo de ser una guía completa de conceptos, donde se enumeran las definiciones, teoremas, resultados, sino más bien ser un tratado de pensamiento a adoptar frente a problemas. Este libro, por lo tanto, es una obra sobre cómo pensar como matemático frente al cálculo. Este libro se debe leer de inicio a fin, sin saltarse, ya que el autor considera que su libro tiene una línea de pensamiento y bueno, cito a Michael Spivak, considero que el orden de los capítulos debe mantenerse inflexible, ya que el objetivo del libro es presentar el cálculo como la evolución de una idea y no como la colección de temas. Quiero mencionar que este libro tiene 4 ediciones, cada una mejor que otra. En una primera edición solo se tenía el cuerpo de las ideas, la segunda edición mejora la sección de apéndices, pero esto no van al final del libro, sino que se confunden con capítulos. Además se agregan más problemas propuestos. La tercera edición incluye un nuevo capítulo sobre aplicaciones teóricas del cálculo, para ser específico, aplicación del movimiento planetario, tema que pertenece a mecánica clásica. Y la última edición, la cuarta edición, el cual se hizo pequeñas modificaciones al contenido del libro. Yo me he leído la cuarta edición, ¿por qué? Ni idea. Recomiendo enteramente irte por esta última y es de esta última que se hablará en este video. Ahora hablemos de cómo está estructurado el libro y su contenido. Tómate un café de vaso largo, esto sí es extenso de comentar. El contenido del libro consta de 5 partes. La parte 1 y 2 se refiere a una introducción al cuerpo de estudio, es decir, dar detalles del espacio de estudio, definir elementos matemáticos que se estudiarán, así como también explicar qué propiedades cumplen esos elementos en ese espacio. La parte 3 propiamente habla de derivadas e integrales, que es el objetivo de estudio para un estudiante de cálculo, y la parte 4, el cual no he leído, trata sobre sucesiones y series, temas particularmente interesantes que ya hacen uso de las definiciones y propiedades del espacio de los reales. La parte 5 es una parte opcional. En mi opinión, si no eres matemático no creo que lo necesites por ahora si inicias, y es que se hace la construcción del espacio de los reales. Ahora, aunque pocas partes, cada uno es denso de contenido. Empezaré a hablar y comentar con lo que te encontrarás. Parte 1. Prólogo. Como su nombre lo indica, es una introducción al contenido del libro. Esta parte sirve para dar resumen de lo que se requiere para empezar a leer el libro. No te alarmes, no es tan complicado si lo lees. Esta parte se habla de lo que se entiende por propiedades básicas de los números: suma, resta, multiplicación, división, soluciones de ecuaciones, desigualdades, factorización y otros procesos algebraicos, que supone ya familiares para el lector. Pero este capítulo no lo trata como lo típico que ya conoces, sino
sino lo que hace es condensar todas esas propiedades que tú ya conoces en solo 12. Te muestro las 9 primeras. Estas propiedades están relacionadas con las operaciones fundamentales de adición y multiplicación. Verás estas propiedades al inicio triviales, pero eso es lo interesante, que parezcan triviales y aún así puedan inferir muchas otras propiedades. Luego se habla de 3 propiedades adicionales que se refieren a las desigualdades en los números. Estas son las leyes de la tricotomía y las 2 últimas referidos de elementos de espacio de los números positivos cerrados respecto a la suma y al producto. No importa si no entiendes, ya lo entenderás cuando lo leas. Luego se demuestra un teorema sencillo para ver el potencial que tienen esas propiedades enunciadas. Bueno, pero ahí no acaba todo, porque es raro hablar de las propiedades sin enfocarse en los elementos que las cumplen. Así que en esta parte también se habla de lo que se entiende por número, es decir, se parte comentando qué son los números, por ejemplo los naturales, se habla del principio de inducción, el cual es un principio muy importante, luego se comenta de los números enteros, luego de los racionales, luego de los irracionales y finalmente de los números reales, que engloba a todos los mencionados anteriormente. Los números reales cumplen todas las propiedades anterior dichas, pero hay cuestiones de los números reales que no pueden deducirse de las propiedades. Estas surgen al resolver ecuaciones algebraicas, como x² es igual a 2. Así que para estudiar los números reales de manera más profunda se debe agregar más propiedades. ¿Cuál propiedad agregar? Corresponde a la siguiente parte. Parte 2. Fundamentos. Para la parte 2 se comienza tratando del concepto más importante de las matemáticas. Sí, exacto, el de funciones. Lo interesante de esta parte es que el autor sigue una línea de pensamiento para definir de manera rigurosa el concepto de función. Te muestro la definición lógica y luego la definición rigurosa. Llegar de la lógica a la rigurosa requiere unos comentarios y ejemplos, y el autor hace lo necesario para que entiendas ese salto. Se trata los pares ordenados, su definición rigurosa y qué verdaderamente se entiende por par ordenado. También en esta parte se trata la noción gráfica e intuitiva que se tiene de los números reales. Los matemáticos sin querer siempre se imaginan a los números reales como representaciones de puntos en una recta. Esto tiene ventajas que, como menciono, ayuda a las demostraciones. En esta parte se habla de lo que se entiende por intervalo abierto, intervalo cerrado, lo que se entiende por gráfica de una función, lo que se entiende por distancias entre dos puntos de un plano, y da algunas funciones comunes con sus respectivas gráficas. También funciones extrañas que en un futuro en la parte 3 se estudiarán con el cálculo. Por ejemplo, en esta parte también se trata la definición de vector de una manera limitada, usando la noción de flechas. También se trata las cónicas y las coordenadas polares. Todos los conceptos que introduce lo hace de manera lógica. Si lees el libro siguiendo el orden de las páginas, entenderás todo. Yo en lo personal lo vi como una construcción interesante de conceptos. Finalmente, en esta parte se trata de 3 ideas importantes: la idea de límite, la idea de continuidad y la idea de supremo. Para la idea de límite se hace una construcción lógica hasta llegar a la definición rigurosa, que a primera vista parece muy engorrosa, pero luego de usarlo para hallar algunos límites cobra total sentido. Para la idea de continuidad se trabaja con la idea de límite, y este sirve para dar más rigor a las gráficas de funciones. Hay funciones que requieren un estudio más riguroso para describirlas, porque las gráficas ni siquiera son suficientes. Finalmente, la idea del supremo es una propiedad adicional más importante de los números reales, que se agrega. Esta sirve para hacer demostraciones lógicas de continuidad. Como se verá más adelante, esta propiedad es requerida para poder avanzar en la parte 3. Sin esta propiedad la teoría está incompleta para manejar con rigor las derivadas e integrales. Antes de ir a la parte 3, quiero mencionar un extracto de la forma de comunicar del autor. Si el lector da una ojeada al capítulo 6, observará que el resultado del teorema 3 se ha utilizado en la discusión de muchos ejemplos. Podemos justificar en parte esta deshonestidad argumentando que este resultado no fue utilizado en la demostración de ningún teorema, como puede comprobarlo el lector revisando las demostraciones que hemos dado hasta ahora. Hemos enunciado pues todas las propiedades de los números reales que utilizaremos en el resto del libro. A partir de este momento se han acabado las mentiras. Personalmente a mí me gusta su redacción y la buena traducción que le hicieron José María Oller y Luis Serracamo. Parte 3. Derivadas e integrales.
El cálculo infinitesimal o cálculus en inglés es el instrumento de calcular por excelencia y ha tenido casi 3 siglos de uso constantes y aún no se agotan las posibilidades de este instrumento incomparable. El autor empieza hablando álgebraica y geométricamente de lo que se entiende por hallar la derivada de una función. Si has entendido la parte 1 y 2, bien de bien, el comienzo de esta parte ya resulta más sencillo. En esta parte se da una definición de lo que se entiende por función diferenciable. Se explica las notaciones y da muchos ejemplos. Algunos teoremas conocidos se demuestran como si una función es diferenciable en un punto A, entonces es continua en A. Luego de dar algunos teoremas, el autor empieza a hallar las derivadas de algunas funciones conocidas y también de demostrar algunas propiedades útiles. Vamos, todo con el fin de ya ser práctico en hallar la derivada de cualquier función. Se trata de las derivadas de funciones compuestas, o sea, se introduce la regla de la cadena. Luego el autor ya ha explicado la diferenciación y el concepto de la derivada, se procede a usarlo para extraer información al respecto de las funciones para graficarlas y entenderlas. Se habla de máximo local y cómo este está relacionado con la derivada, de los valores críticos. Acá se habla del teorema de Rolle, teorema de valor medio, de cómo usar la derivada para graficar funciones desconocidas. Tendría que decir en resumen que se trata de cómo usar la derivada para interpretar funciones, que ya sea para un físico, ingeniero, matemático, tiene que aprender y es importante para analizar procesos, evoluciones y cambios, etc. Y casi me olvido, también se demuestra y habla del teorema de valor medio de Cauchy, que parece difícil de demostrar, pero en realidad es sencillo si se usa artilugios. También se habla de lo que se entiende por convexidad y concavidad en funciones. Luego el autor, para dar una visión completa, también junta el concepto de funciones inversas con la derivada, que servirá para en un futuro construir nuevas funciones por métodos elaborados. Esta parte, si te logras cruzar, diría que sí es más compleja, pero requiere una atención aún mayor para pasar a integrales. He hablado mucho de derivadas y es la mitad de lo que trata la parte 3. La otra mitad corresponde a integrales. El autor dedica toda una buena sección a solo hablar integrales y es que para este se requiere una larga preparación. Bueno, como antes, el autor da la definición rigurosa de lo que se entiende cuando una función se puede integrar. Es interesante ver cómo el concepto de supremo toma valor acá. Con esta definición se empieza a demostrar algunas relaciones sencillas y a calcular integrales. Luego el autor habla de las sumas de Riemann, que permite tener de conclusión que cualquier expresión que parece una buena aproximación a la integral realmente lo es. Como verás, gracias a este teorema es que en un cálculo podemos hacer secuencias lógicas para hallar integrales que, aunque no parezcan rigurosos, sí logran lo que la lógica nos dice. Luego se trata de los teoremas fundamentales del cálculo que permiten relacionar la integral con la derivada. El primer y segundo teorema fundamental del cálculo son los teoremas que uno que estudia cálculo sin análisis los aplica en su día a día. Estos teoremas tú debes entenderlos si has entendido todo lo anterior del libro. Estos teoremas no resultan difíciles de demostrar. Ahora, casi al final de la parte 3 se empieza a usar los conceptos de derivadas e integrales para definir rigurosamente las funciones trigonométricas y sus inversas, así como explicar las propiedades que cumplen estas funciones. Se da una demostración no lógica pero elemental de por qué el número pi es irracional y se trata de un problema de mecánica clásica, a saber, el movimiento planetario, y lo trata con el cálculo. Bueno, para ser más específico, se deducen las leyes de Kepler. Se definen las funciones logaritmo y exponencial rigurosamente y bueno, se enseña la técnica para hallar primitivas o la técnica de hallar integrales no definidas. Esto último, en lo que respecta, sirve demasiado y es importante tomarse bastante tiempo en hallar integrales no definidas de distintas funciones. Parte 4. Sucesiones y series infinitas. Debo decir que ya esta parte 4 no la he leído al completo, sino más bien extraje pocas cosas de aquí, pero al igual que la parte 3, resulta también de utilidad para matemáticos, físicos y quién sabe, también para ingenieros. Lo único que pude leerme de esta parte es la demostración de que el número e es trascendente. Esto quiere decir que este número no puede ser solución de una ecuación algebraica. De todos los números que pueden existir en los reales, el número e y pi son los números extraños de los números reales en la experiencia matemática que se tiene hasta ahora. Yo leí esta demostración por simple curiosidad, pero resulta muy interesante. El interesado encontrará cosas extrañas en esta parte. Si deseas leerlo, adelante, no te arrepentirás.
arrepentirás. Parte 5. Epílogo. La parte 5 peor, ni le he tocado. Tengo que decir que ya esto es para matemáticos o físicos muy entusiasmados. En esta parte se trata la construcción de los números reales. Hasta donde sé hay varias formas de construir los números reales. Particularmente no sé cómo se construye, pero aliento a que si lo conoces lo escribas en los comentarios. ¿Y qué te pareció? Estaré a gusto de leerte. Me pareció atractivo la cita que comienza esta parte. Hubo una vez un ingeniosísimo arquitecto que había construido un método nuevo para edificar casas, empezando por el tejado y prosiguiendo hacia abajo hasta los cimientos. Supongo que si lees esta parte tendrá sentido para ti esta cita. Ahora, hablemos de su línea de pensamiento. Su línea de pensamiento es de todos los libros que he leído el más lógico. Yo he sentido como si el autor hubiera escrito su obra en una sola noche. Definitivamente se siente como si la misma persona te hablara. Es de los pocos libros que me ha hecho conversar con el autor. Imaginar 4 AM estudiando este libro y encontrarte con que el autor te habla de algo complicadísimo, pero aclarándote punto por punto los conceptos, realmente valdría totalmente el estrés que pases por llevar un curso de cálculo. Es de rescatar que la línea de pensamiento da la satisfacción de que el autor construye la teoría en su mismo libro. Lo que le falte definir, lo define. Su línea se basa en la necesidad y acto, mientras sus pensamientos internos resaltan los deseos del autor por explicarte lo esencial de la teoría. Pero algo que me faltó comentar es que en los problemas también se sigue este patrón. Los problemas del libro está el otro 50% de conocimiento que necesitas para desarrollar el pensamiento y la filosofía de matemático. Y bueno, este fue mi aporte sobre este libro para motivarte e informarte. Como comentarios finales, espero que pueda serte de ayuda al menos saber la existencia de este libro. El libro, denso en ideas, por algo es una joya. Es un libro estándar cuando uno lleva un curso de análisis real, un curso propio de los matemáticos que se estudia los números reales, valga la redundancia, pero desde un punto de vista analítico, donde los problemas están en demostrar. Y bueno, acá doy un punto final. Espero te haya agradado mi video. En los siguientes días estaré más activo a la página de YouTube. Hago spoiler y estos videos son los próximos que publicaré. Y bueno, ya estoy trabajando en esto arduamente en mi casa antes de que la procrastinación, la depresión o los deberes se apoderen de mí. Si quieres que haga un video de algún tipo o algo relacionado, escríbelo debajo de los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte, que me apoya a seguir haciendo estos videos. Sin más, conmigo es hasta ahora. Nos vemos. Haciendo un speedrunner. Los gamers carita fachera. Los pibes a las 11 de la noche carita recontra fachera.